Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran diario La Jornada. Mi querido Jaime, el miedo no anda en burro, y dice Dante Delgado, antes de que me vayan a ver la cola sucia, pélate, carnal. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? ¿Cómo estás, querido Vicente? Fíjate que mientras comentabas esta acción, esta decisión de Dante Delgado, me acordé de esta vieja frase que dice: la rumba trae amistades falsas y amores baratos. Y es cierto, la rumba trae amistades falsas y amores baratos. Y tal parece ser que se fueron de rumba Dante Delgado y Ricardo Monreal, y con el tiempo descubrieron que nada, o sea, las amistades falsas y amores baratos. Pero tiene mucho que ver, yo creo, con el análisis que tuvo que haber hecho forzosamente Dante Delgado para saber si le convenía seguir siendo compañero de viaje de esta aventura que ha emprendido Ricardo Monreal. Seguramente cuando tú te prestas para conformar una comisión, según ellos, plural, que tiene como fin revisar el caso que tiene uno de sus cuates en la cárcel, tienes que cuidarte muy mucho de que no te pisen la cola, porque eso es lo que puede suceder. Y sabía Dante Delgado que estaba en riesgo. Yo estoy seguro que Dante Delgado sabía que, o vete tú a saber, Vicente, a lo mejor ya se enteraron de que las pruebas que hay contra el presunto culpable están siendo sustanciadas cada vez más. El caso es que no deja de llamar esto la atención, pero aquí te das cuenta cómo los políticos en México son tan de cortas miras, de mentes tan estrechas, ¿no? Y ahora sí que, parafraseando al filósofo y periodista López Dóriga, esto demuestra una vez más que la oposición está en la babia. Qué increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo era la frase, Jaime? Que la rumba, ¿qué? La rumba trae amistades falsas y amores baratos. Bueno, ahí te va. Así como conozco a 2 que 3 políticos mexicanos, van a salir con una babosada de comisión. Yo dije que teníamos una comezón, no comisión. Es pedo de ustedes porque entendieron otra cosa. Te lo juro. Así ¿sí? Son los pinches, alguno que otro pinche político en México, ¿eh? Sí. Son como esos viejos cines de barrio que cuando entras ves en la programación el título de una película que te apetece. Ya cuando estás dentro te cambian el título de la película, te cambian de función. Así son estos políticos, políticos de pueblo, ¿no? Y eso te habla de la estatura de los políticos en México. Insisto, que cada vez conforme van cayendo en una y otra, la figura de Andrés Manuel López Obrador se va agigantado, ¿no? Se va agigantado porque les lleva una ventaja impresionante, y además porque esto te demuestra que efectivamente, que moralmente están derrotados. No hay por dónde. Totalmente, mi querido Jaime. Oye, Jaime, dame tu opinión acerca del caso de Emilio Lozoya Austin. Ayer, hoy, andaba muy nervioso, decía yo, si el pinche juez deja salir a Emilio Lozoya, va a ser un escupitajo para el mexicano de a pie, son chingaderas, va a resultar un insulto. Afortunadamente, hay jueces todavía que no están en esta dinámica del desmadre que traen en el Poder Judicial, y Lozoya se queda en prisión. Creo que es así lo voy a decir, creo que es una buena señal en este caso que podría resultar emblemático contra la corrupción del gobierno de la 4T. ¿Por qué? Pues porque hace rato hablaba con Jorge Armando Rocha y me decía, es que sería una locura. Ya confesó que sí recibió. Ya los de Odebrecht dijeron que sí le dieron. Cabrón, o sea, ¿cómo lo van a dejar ir a la casa? Bueno, pues se queda en prisión Emilio Lozoya Austin, tal vez el más alto funcionario, si recuerdo bien, así de bote pronto, que podría ser enjuiciado y sentenciado por corrupción en la historia de México. Así es.
Y lo más interesante del caso es que, fíjate que en los tiempos que vivimos, querido Vicente, en donde las redes sociales se han convertido en la gran plaza pública de nuestros tiempos, es interesante ver el timeline, es decir, la línea de conforme se fue conociendo la noticia, cómo fue evolucionando. En la mañana le negaron el amparo a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero luego viene un vuelco y dicen que no, el señor se queda en la cárcel. Pero las redes sociales, que es la gran plaza pública, se convirtieron en una galería que dejó sentir su opinión y fue un clamor popular de la gente. No vayan a hacer esto, esto va a confirmar que la justicia en México es corrupta. Y yo creo que desde el aparato judicial y de la magistratura le fueron midiendo el agua a los camotes, porque era imposible, de verdad. Yo creo que hubiera sido una afrenta a los ciudadanos y habría confirmado que aquí en México, como en otras partes del mundo, quien tiene dinero, quien tiene palancas, la libra. Pero yo creo que esto demuestra, como tú bien dices, que aún hay magistrados que por lo menos son hombres cabales, son hombres honestos. Y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque créeme que la batalla que está librando Emilio Lozoya desde distintos frentes, a través de abogados, periodistas, medios de comunicación, que intentan salvarle el pellejo, vamos a ver si pesa más el poder político y económico que todavía tiene Emilio Lozoya, o si realmente estamos asistiendo a los últimos coletazos que, como tú bien mencionas, de uno de los más altos cargos de la administración de Enrique Peña Nieto, que tiene que enfrentarse, tiene que sentarse en el banquillo de los acusados para esclarecer de una vez por todas qué es lo que pasó con estos sobornos de Odebrecht. Es una vergüenza que México sea uno de los pocos países donde nadie hasta el momento ha rendido cuentas por este escándalo internacional. Oye, Jaime, para que veas que es brava la raza y para que veas que tenemos una audiencia diferente e inteligente, gente como don Nacho Fernández dice, aguas Vicente, ¿cómo que políticos de pueblo? En los pueblos hay mucha gente con muchos valores y honesta, te ofrecen frijoles con tortillas de corazón, estos políticos son unos verdaderos bodrios. Mi querido Jaime, la gente está al pendiente, ¿cómo que políticos de pueblo? No, es que también no nos hagamos tontos, en los pueblos también hay ladrones, ¿no? En todos lados hay manzanas podridas. Yo a lo mejor el error que cometí es el de generalizar, y generalizar nunca es bueno. Todas las generalizaciones son malas, incluida esta, ¿no? No puedes generalizar, no puedes meter a todos en un saco. Acuso de recibo de ese coscorrón de nuestro querido amigo, tiene razón, efectivamente. Ser de pueblo no es sinónimo de ser ladrón, nunca quise sugerir eso, pero ciertamente es cierto, ¿no? En la política de priista y la del PAN, generalmente como siempre hace referencia el presidente de la República, ¿no? Con estos jóvenes de pelo engominado, con trajes perfectamente cortados, corbatas deslumbrantes, son los más ladrones que uno se puede imaginar. Entonces, a lo mejor sí hice mal en equiparar a pueblo, la palabra, el término pueblo, que es tan bonito, es tan generoso, es tan precioso, con la palabra ladrón. Lo retiro. Así es. Nada más hay que recordar que en los pueblos hay personajes como el compa Layín, allá en Nayarit, que robaba, pero robaba poquito. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Jaime, a ver, vamos a hablar de precisamente ladrones. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso una tunda a Felipe Calderón y a Vicente Fox, y veo lo que publican ustedes en La Jornada, que es una tunda a Peña Nieto. Con Peña Nieto hubo compras masivas de gas para 17 termoeléctricas fantasmas. Oye, estos sí que eran unos descarados. No, y además lo interesante del caso es que esta información se da a conocer en el contexto del encuentro del presidente, el canciller y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Entre los dos gobiernos han cruzado la información y han dicho, a ver, no es que en Estados Unidos el presidente de México compró durante su mandato gas en cantidades exorbitantes
para más de 15, 17 termoeléctricas, y resulta que de este lado nadie sabe qué termoeléctricas. Son cifras multimillonarias y ya se ha abierto una investigación. Estados Unidos y México van a colaborar en esta investigación, y esto te da la medida de, apenas ayer hablábamos de este supuesto desencuentro, de supuesta bronca entre México y Estados Unidos, como sugirió el Güero Castañeda, pero no, surgió también este escándalo que involucra a Enrique Peña Nieto, y seguramente Enrique Peña Nieto ya se enteró desde allá, desde España, la fabada que se comió, se cenó, no le debe haber sentado muy bien, y entonces haber dicho, con esta información para que el intercambio en México y Estados Unidos es que van a andar tras esta pista. Así es que yo creo que es un caso que se tiene que seguir, porque a todos nos ha extrañado que hasta ahora el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha ido de rositas. No le ha pasado nada. Al tipo se le ve muy tranquilo, gozando de su residencia en España con su novia. Y vamos a ver qué es lo que da esta investigación. El expresidente Enrique Peña Nieto será citado a declarar, y como resultado de la investigación pisará la cárcel. Yo creo que muchos mexicanos dirían que sí, que ese es el deseo de mucha gente, porque es imposible que la inmensa fortuna que posee hoy el expresidente de México, y además compartió con la gaviota, pues se desaparezca, nadie sepa, nadie explique cómo es que forjó esta fortuna tan impresionante Peña Nieto, que le ha dado para comprar mansiones, para viajar por todos lados. Así es que es interesante, ¿no?, cómo Estados Unidos y México están colaborando en esta lucha contra la corrupción. Así es que bienvenida sea esta noticia, y a mí me da mucho gusto que la jornada haya balconeado al expresidente de México. Para aquellos que dicen que no hay que voltear al pasado, al contrario, mi querido Jaime, solamente investigando, solamente indagando, solamente publicando esto, el pueblo de México se dará cuenta, se dará tinta de la dimensión del saqueo del que fue objeto nuestro país, de cómo estos se sirvieron con la cuchara grande a costillas de ti, de mí, de nosotros, de todos, Jaime. Sí, y yo creo que México es uno de los países con mayor índice de desigualdad. El número de multimillonarios o millonarios los cuentas con los dedos de la mano, pero en cambio el número de pobres rebasan los más de 50 millones de personas. Eso te da la medida de la asimetría con la que se ha ejercido el poder en México, que quedó en manos de unos sátrapas, unos ladrones, unos criminales, a quienes siguen defendiendo gente como Mariana Rodríguez del Campo. Yo cada vez que escucho a esta pelandrusca, Dios mío, es que esa escoria, ¿cómo es posible que siga activa en la clase política mexicana? Debería de haber una purga de verdad para deshacerse de estos malandros, de estos ladrones, de estos sátrapas que robaron cuanto pudieron y siguen defendiendo tan panchos sus canonjías, sus privilegios, su riqueza. Hay que dejar atrás a esa gente, hay que purgarlos, pero se tiene que investigar, se tiene que denunciar, se tiene que esclarecer. A mí me encantó durante hace algún tiempo una iniciativa que impulsaron distintos gobiernos, entre ellos Estados Unidos, y que se llamaba la Iniciativa de los Gobiernos Abiertos. Y esta iniciativa buscaba combatir, erradicar la corrupción. México, durante la presidencia de Felipe Calderón, se comprometió, suscribió los acuerdos para sumarse a esta famosa campaña de gobiernos abiertos para combatir la corrupción. Pero mira, todo fue simulación, todo fue paripé. Y ahora, cuando salen las noticias del enriquecimiento inexplicable de Calderón, de su mujer, de sus familiares, de sus amiguetes, de Enrique Peña Nieto, lo mínimo que te puede dar es cabreo, un cabreo monumental frente a este latrocinio. Y yo creo que es bueno que poco a poco se vayan conociendo lo que causaron, el daño terrible que han hecho al país esta gente, estos sujetos, esta escoria humana. Estaba leyendo precisamente más detalles, si me permites, Jaime, compartir.
de la jornada, precisamente durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, confirmaron al diario La Jornada fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de la 4T. Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que Granholm se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno del presidente López Obrador y que no mostró alguna oposición a la reforma eléctrica, aunque expresó su preocupación por algunos de los proyectos del Plan de Desarrollo de Energía. Asimismo, se enteró que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero nunca se hicieron cosas de la iniciativa privada. Hijos de la chingada. Oye, Jaime, antes de que te vayas, quiero retomar el tema de las agresiones a periodistas, porque nombran fiscal especial, han nombrado ya fiscal especial para investigar los homicidios de Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel allá en Tijuana, Baja California. El fiscal general de Baja California, Iván Carpio, informó que el abogado Atalo Machado Yepes fue nombrado fiscal especial a cargo de las investigaciones por los homicidios de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel. Es un abogado con más de 12 años de experiencia en el sistema penal acusatorio, en el que se ha desempeñado y ha desempeñado labores de agente del Ministerio Público. Machado Yepes se coordinará con las autoridades de seguridad federal que expresaron su apoyo irrestricto al gobierno de Baja California para trabajar en el esclarecimiento de los recientes homicidios de periodistas ocurridos en Tijuana, y para esto se ha creado un equipo especializado de investigación. Uno podría decir buena noticia en medio de la tragedia, pero desafortunadamente desde Oaxaca llega información de otro ataque, querido Jaime. El periodismo bajo ataque, dicen en Reporte Índigo. Persiguen a balazos al periodista Santiago Martínez en el estado de Oaxaca, y aquí también queda demostrada la importancia del mecanismo de protección a periodistas. Durante la madrugada de hoy miércoles, tras una persecución automovilística, sujetos armados atacaron a balazos al periodista José Ignacio Santiago Martínez cuando se dirigía a Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La agresión fue evitada por escoltas que lo acompañaban y que le fueron asignados por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ocurrió sobre la carretera Yosonicaje-Tlajiaco, en la región Mixteca. Santiago Martínez es reportero que ha dedicado su vida profesional a cubrir información policíaca y de nota roja a través de su portal Pluma Digital Noticias, por lo que desde 2020 enfrenta amenazas y cuenta con 2 escoltas por turno que le proporciona el mecanismo de protección. Las escoltas se percataron de que los estaban siguiendo en un taxi donde se transportaban personas que llevaban armas largas. Aunque los intentaron perder, el vehículo logró darles alcance y dispararon contra el automóvil donde estaba Santiago Martínez, a quien protegieron repeliendo la agresión, por lo cual resultó ileso. En 2016 ya había sido agredido físicamente cuando lo atropellaron y golpearon mientras iba conduciendo su motocicleta, después de lo cual resultó con los brazos rotos y varias heridas de consideración. Mi querido Jaime, te escucho. Mira, yo creo que el caso que hemos visto, de los que hemos sido testigos en el curso de los últimos meses, en el que colegas periodistas son abatidos, no se les respeta la vida, te demuestra hasta qué punto realmente México es un país en el que la cultura de la tolerancia no existe. ¿Hacia dónde voy? Voy a que el tema de la violencia contra los periodistas no solamente, no es un problema sencillo, tiene que ver con el ambiente de violencia que se vive en todo el país, con el ambiente de intolerancia que atizan muchas veces políticos enfrentados
intereses económicos, caciques. Entonces, yo creo que estamos ante un problema que requiere de un análisis muy en serio y de una respuesta de carácter estructural. Porque ¿de qué te sirve aplicar un mecanismo de protección que luego tiene enormes huecos, que luego no funciona como debería de funcionar? ¿De qué te sirve asignar a un fiscal especial para que investigue, en este caso, las muertes de Margarito Martínez y el Lourdes Maldonado? Porque para todo esto se requiere fundamentalmente y ante todo, la voluntad presidencial. Si el presidente no hace muestras de que hay aquí voluntad del presidente por esclarecer estos hechos, difícilmente, porque hay que tener en cuenta que este fiscal que va a investigar lo ocurrido en Tijuana se va a enfrentar a poderes locales que van a intentar desviar la atención, ¿sabes? Esta gente, estos criminales son tan hábiles en hacer eso, en sobornar, en crearte historias paralelas, desviar tu atención. Pero a lo que iba, a mí me encanta una frase prodigiosa del viejo José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset solía decir que es bueno combatir los abusos, ¿no? Es fundamental combatir los abusos, pero aún más importante es combatir los usos. Es decir, si tú en México combates los abusos, está bien, pero es importante también que modifiques los usos, que introduzcas la cultura de la tolerancia, que introduzcas la cultura de los derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a la prensa independiente, el respeto a la democracia, en pocas palabras. Si no hay un respeto a la vida, si no hay un respeto a los derechos humanos, si no hay un respeto a la tolerancia, si no hay un respeto a la libertad de expresión, estas historias trágicas no se van a acabar. No se van a acabar porque sí puede ser que un fiscal especial consiga esclarecer con el respaldo de la presidencia lo ocurrido, se capturen a los responsables y el día siguiente, ¿qué va a pasar? El día siguiente nos vamos a enfrentar con otra tragedia porque la cultura de la tolerancia hacia los periodistas, hemos visto, y además tú te puedes elaborar rápido un diagnóstico asomándote a las redes sociales, donde a un día sí y otro también te mientan la madre. Es un continuo, ¿sabes? Da la impresión de que las redes sociales se han convertido en una especie de juegos de odio en donde la gente se lanza escupitajos, se mienta a la madre. Y yo creo que tendríamos que, desde el gobierno y los medios de comunicación, hacer una apuesta y hacer una reflexión en serio sobre la cultura de la tolerancia, la importancia de respetar los derechos de los demás, a pensar diferente a nosotros. Eso es fundamental en un país donde el clima de violencia se ha desatado. Pero ¿sabes qué es lo lamentable? ¿Sabes por qué este clima de violencia se ha desatado como nunca? Ponte a pensar nada más que tuvimos un presidente que era un truán, un criminal como Felipe Calderón, que encima de que desató una guerra civil de manera irresponsable, después y respetó todas las reglas del juego, es antidemocrático, te insulta en las redes, insulta a la presidencia de la República, insulta a medios de comunicación, lanza campañas de odio. En fin, este tipo de personajes que tendrían que haber tenido un mayor papel para influir, para inculcar en nuestro país, en nuestra sociedad, una cultura del respeto a los derechos humanos, no, se han convertido, ¿sabes?, en los principales impulsores, creadores de este ambiente de violencia, de odio, de desprecio a la política, de descaro, de cinismo. Sí, nada más basta escucharlo, ver sus tweets o el de su sobrina, esta Mariana, que es impresionante. Yo cada vez que escucho a esa mujer digo, santo cielo, cuánto odio anida en el corazón y en la cabeza de esa mujer. Así es que sí, va a ser quizá una solución que nos va a ofrecer resultados en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, Vicente, si no corregimos esos usos, eso cambio de actitud, difícilmente vamos a salir de este infierno. Fíjate que el recabrón de Calderón, ¿me escuchas ahí? Espero que me escuchen bien. El recabrón de Calderón escribió
El ataque a la prensa hace muy vulnerables a los periodistas, los estigmatiza y hace ver como enemigos prescindibles. Si el poder los ataca, ¿por qué no los habría de defender? Y no es culpa del neoliberalismo, es responsabilidad del gobierno en curso proteger a los ciudadanos. Nancy Flores, afortunadamente Nancy Flores, la colega de la revista Contralínea, una mujer a la que admiramos y respetamos, le escribe: habla el asesino no solo de periodistas, sino de miles de personas. ¡Qué burla tan grande! Solo desmemoriados, corruptos, cómplices y o integrantes del crimen organizado dan valor a las palabras del expresidente que bañó de sangre a México. Ojalá que la Corte Penal Internacional lo juzgue y condene algún día. Olé, mi querido Jaime, ¿con qué cierras? Yo digo amén a esas palabras porque Felipe Calderón es una escoria, es un criminal, es un hombre que tendría que estar tras las rejas, es un hombre que tendría que estar rindiendo cuentas ante las Cortes de Justicia de México e internacionales, porque este hombre que dijo que trajo la modernidad, que impulsó el crecimiento, el desarrollo, el empleo, nos dejó sumidos en una fosa común que hoy se deja entrever o se descubre cada fosa común en Guerrero, en Michoacán, en Baja California, en Sinaloa, en Sonora, en Colima, en fin. Este personaje realmente es responsable de que sigan habiendo más muerte, más violencia y sobre todo que el tipo no ha hecho, ¿sabes? No ha hecho ninguna acto de contrición para reconocer sus errores, no. Él sigue apostando por un México violento, por un México lleno de odios. Pero ¿sabes qué? Felipe Calderón no se ha dado cuenta que desde hace buen rato se enfrenta al México bronco de los ciudadanos conscientes, de los ciudadanos de a pie, que un día de estos va a caer y fíjate que millones nos vamos a alegrar porque este personaje, que insisto es una escoria humana, tiene que pagar por los crímenes perpetrados y por haber atentado contra la ley, contra la decencia, contra la justicia en nuestro país, querido Vicente. Querido Jaime, cerremos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes, también en La Jornada, también en tu canal de YouTube, en tus redes sociales, querido Jaime. Así es, nos pueden seguir y encontrar a través de nuestro espacio en La Jornada, en la sección de La Jornada Sin Fronteras, un proyecto que ha impulsado nuestra directora para darle voz a esa gente, esos ejércitos de desplazados, refugiados, gente empobrecida, gente que huye de la violencia, de la miseria. Pero también los espero a través de mi canal en YouTube, no apto para cínicos, como decía el gran Richard Kapuscinski. Por favor, suscríbanse para ser más grandes y sobre todo más ricos estos canales que estamos abriendo brecha para informar de manera más directa, sin medias verdades, sin medias tintas, de manera objetiva. Y sobre todo también los espero en nuestra cuenta de Twitter, desde la cuenta de @Jaime Journo o Jaime Journo. Muchísimas gracias, querido Vicente. Te mando un abrazo, Jaime. Que pases excelente tarde. Gracias por acompañarnos en este espacio libre como el viento. Le quiero advertir, le quiero decir